Empezamos a grabar. Ahora vamos a comenzar con una de las unidades más importantes que tenemos en la materia, que es teoría de las probabilidades. Entonces comenzamos con los datos generales. Voy a poner mudo todo el chat, el WhatsApp, porque estoy a cargo de del examen de hoy, de la siesta, y a esta hora todo el mundo se pone loco porque quiere a último momento hacer las cosas. Y bueno. Bien. Okay. Cuando estamos hablando de las probabilidades, estamos hablando de los datos muestrales, perdón, de los datos poblacionales, y estamos intentando saber cómo relacionar estos datos poblacionales con lo que vamos a obtener si es que hacemos una muestra o si tomamos un elemento. Vamos a vincular, se usa para la inferencia estadística, que es vincular los resultados muestrales con los parámetros, y los datos muestrales nos permiten reducir la incertidumbre, pero no la elimina. ¿Qué significa? Nosotros sabemos que si tenemos un conjunto, es un ejemplo que se usa siempre, en un cajón tenemos 4 pares de medias azules y 3 pares de medias blancas. Si yo saco 2 medias, ¿cuáles son las chances de que sean iguales? ¿Cuáles son las chances de que tenga una y una? ¿Cuáles son las chances de que sean azules? Y así, todo eso conocemos nuestra población y podemos conocer las chances de sacar cada uno de los tipos de media, pero no sabemos a ciencia cierta cuál es la que sacamos y metemos la mano. Sabemos las chances. Tenemos un dado de 6 caras, tiramos el dado. Sabemos que hay ciertas chances de que salga el 1, el 2, el 3, etc. Pero cuando estamos tirando el dado no sabemos exactamente cuál va a salir. ¿Estoy grabando ahora? No estoy grabando. ¿O sí estoy grabando? Ah, sí estoy grabando. Sí, profe, ya está grabando. Sí, no pasa que no aparece la linecita de la vuelta, eso es raro. Bien. La estadística es una forma de tomar decisiones. Se basa en la teoría de las probabilidades. O sea, si vamos a tomar decisiones con respecto a algo, primero hay incertidumbre, no hay certeza absoluta. Si sabemos, o sea, nadie apuesta. A ver, yo voy a tirar un dado. Te apuesto a que cae. Obvio que va a caer. Eso no hay incertidumbre. Ahora, si dicen, bueno, te apuesto que sale 5 o 6. Eso ya hay una cierta incertidumbre, hay ciertas chances de ganar o perder. Entonces, el análisis de ese tipo de cosas es lo que hace que se estudie la teoría de las probabilidades. Entonces, las estadísticas te permiten tomar decisiones en base al estudio de cuáles son las chances o cuáles son las probabilidades de que salgan ciertos números o se obtengan ciertos resultados. La probabilidad es a la vez un lenguaje y la medida de la incertidumbre y los riesgos asociados a ello. O sea, cuando uno habla de probabilidad, o sea, cuando uno está hablando sobre probabilidad y de probabilidad, tiene que utilizar un lenguaje específico. No se puede decir cualquier cosa. No es lo mismo probabilidad que porcentaje. Entonces, si yo digo la probabilidad es del 80%, está mal. Porque probabilidad es una cosa, porcentaje es otra. Entonces, hay que hablar con propiedad porque si no, no solo nos va mal, sino que estamos mostrando falta de conocimiento al respecto. La probabilidad es fundamental para la inducción estadística. ¿Qué es la inducción estadística? Es la que nos permite tomar decisiones acerca de la población una vez que hemos obtenido resultados de la muestra. Entonces, yo obtengo una muestra, por ejemplo, ahora todo el mundo está estudiando sobre el COVID y la fase 1, fase 2, fase 3. ¿Qué son esos? Y son los distintos estados o los distintos pasos en el método científico para probar que algo funciona, no funciona y para qué funciona. Pero ¿qué está pasando? No se prueba sobre toda la población mundial, no están probando sobre los miles de millones de personas que hay. Lo hacen sobre una muestra
Y luego, dependiendo de los resultados que se obtengan en esa muestra, se hace la inferencia de cómo va a actuar en la población. Entonces, la probabilidad y la estadística están íntimamente relacionadas para poder tomar decisiones y para poder hacer análisis del comportamiento de la variable o del ente bajo estudio en las distintas circunstancias. Ya saben, chicos, cualquier duda, levantan la mano o activan el micrófono, me paran y yo se los explico, porque es importante que todos estos conceptos queden bien claros. Bien, la teoría de la probabilidad. Además, es un elemento imprescindible para la estimación estadística, como les estoy diciendo y les estoy dando ejemplo. Ayuda a la toma de decisiones y a través de la dosimancia e hipótesis, y es también de gran importancia para todos los problemas donde interviene la incertidumbre. Todas estas palabras que están en negritas y subrayadas son fundamentales conocer sus conceptos. Entonces, teoría de la probabilidad es lo que vamos a hacer ahora. Estimación estadística es, conociendo ciertas cosas, cómo podemos, bueno, valga la redundancia, estimar, cómo podemos calcular o determinar cómo se va a conformar los resultados si aplicamos lo mismo en la población. Y en base a eso sirve para la toma de decisiones. O sea, muchas veces se hacen conceptos bastante erróneos al decir, yo tengo muchos datos, entonces eso me sirve para tomar la decisión. No, las decisiones se toman con información, no con datos. Datos es algo que no me importa, que está fuera de tiempo, que puede llegar a ser incorrecto y no me sirve para tomar decisiones. En cambio, la información es algo que me interesa, que está en tiempo y en forma, que es completo, que es objetivo, que es real y además está antes de que yo tome las decisiones. Entonces eso hace de que sea información y que me sirva para la toma de decisiones. Y la dosimacia de hipótesis, que vamos a ver al último de esta materia, es lo que nos permite saber cuánto nos podemos llegar a equivocar o acertar a la hora de tomar cada una de las decisiones en función de los datos o de las medidas que hemos obtenido a través del muestreo. Y la incertidumbre es algo que siempre está dentro de la toma de decisiones, porque no tenemos certeza 100% de qué va a pasar en el futuro o qué sucede en la población. Entonces, esos que dicen, esto sirve para el 100% de los casos, están mintiendo. No hay forma de saber eso, a no ser que sea un cálculo matemático, que sea directamente, por ejemplo, el 100% de las veces que yo suelte un objeto con masa, con un cierto volumen, en un lugar donde no haya viento o no haya nada que interfiera, el objeto va a caer en dirección al centro de la Tierra. Perfecto. Ahora, si vamos cambiando las cosas, bueno, podemos calcular otras cosas. Pero la incertidumbre es algo que es fundamental a la hora de la toma de decisiones dentro de la estadística, de la dosimacia, dentro de todo lo que nos incumbe en esta materia. Bien, acá tenemos un set de 7 dados que se suele usar mucho para juegos de rol y vamos a utilizarlo para muchos ejemplos nosotros. Empecemos con incertidumbre y experimento aleatorio. ¿Qué es un experimento aleatorio estocástico? Es aquel que puede producir 2 o más resultados posibles. Uno de esos resultados es el que se va a presentar. Nosotros tiramos ese juego de 7 dados y vamos a tener estos resultados. Uno de los resultados posibles es este conjunto de datos acá. Salió un 3 en el de 10, un 70 en el de 100, un 4 en el de 4, etc. Aquí estamos. Pero esta es una de las cientos de posibles resultados que puede llegar a tener tirar estos 7 dados. Un experimento, entonces un experimento aleatorio es el que uno conduce y obtiene resultados, o sea, uno puede hacer el cálculo de cuáles son las chances de que nos den estos resultados, pero no sabemos cuál es el que se da. Un experimento puede ser una sola prueba o estar conformado por un grupo de pruebas realizadas bajo las mismas condiciones. Eso es una cosa fundamental, que estén
bajo las mismas condiciones, realizadas bajo las mismas condiciones. Si cambiamos las condiciones, entonces no corresponde al mismo experimento. Entonces, si vamos a aplicar un inoculante en una semilla, y yo quiero medir cuál es la eficiencia de ese inoculante. Y bueno, pero las semillas, ¿a qué semillas le aplicamos? Y le voy a aplicar una de soja, una de maíz, una de trigo, y voy a medir todo. Entonces no están conformados bajo las mismas condiciones, porque estoy cambiando las semillas. A no ser que yo haga un conjunto de experimentos sobre cada una de las semillas, no puedo andar mezclando las cosas así. Es muy importante la definición del experimento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿O están todos dormidos? ¿Nada? ¿Hay alguien en la clase? Bien. Un concepto fundamental cuando estamos hablando de la teoría de las probabilidades son los espacios probabilísticos. El espacio probabilístico, espacio muestral o espacio de la muestra, es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. O sea, si yo tengo un dado de 10 caras, el espacio probabilístico son cada una de las 10 caras que tiene el dado. Se simboliza con la letra griega omega. O sea, omega es el todo. ¿Por qué se simboliza con eso? Y porque ya los antiguos griegos estudiaban los espacios probabilísticos. O sea, empezaban a idear cosas así. Cada uno de los resultados individuales posibles de un espacio probabilístico se llaman elementos o puntos de muestra. Todavía no pasó las cosas, entonces estos se llaman elementos, son cosas puntuales. Cada uno de las 10 caras de los dados, del dado de 10, se llama elemento de muestra o puntos de muestra. Los resultados de omega, o sea, del espacio probabilístico, deben ser mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. ¿Qué es esa cosa? Lo vamos a ver en un ratito. En todos los casos, o sea, mutuamente excluyente, las palabras lo dicen, es si se presenta uno, no se presenta ningún otro más. O sea, no hay puntos de intersección entre cada uno de los elementos o puntos de muestra. Y colectivamente exhaustivo es que toda la suma de todos los elementos o todos los puntos de muestra me conforman omega, o sea, el espacio probabilístico. No puede haber huecos. En todos los casos, el espacio probabilístico está constituido por número finito de puntos. O sea, el dado infinito del multiverso, eso acá no existe. La infinidad innumerable de puntos. O sea, yo puedo tener un generador de números aleatorio, puede tener infinitos valores, pero esos tienen que ser numerables. O sea, yo lo puedo tener que poder asociar con un número. Yo lo tengo que poder identificar numéricamente. O puede ser una infinidad no numerable de puntos. Bueno, vamos a contar cuántas estrellas y galaxias hay en el universo. Es una infinidad no numerable de puntos. No sabemos cuántos hay. Son infinitos. Pero los podemos identificar de todas formas. Entonces podemos clasificarlos, identificarlos a cada uno de los que encontremos, pero no necesariamente vamos a poder encontrarlos a todos. Al menos no por ahora. Ejemplo, la tirada de una moneda. Eso es cara o seca. Tiramos una moneda, o nos da cara o nos da seca. Es difícil, muy difícil que caiga de canto. La tirada de un dado de 8 caras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces son un número finito de puntos que son colectivamente exhaustivos, mutuamente excluyentes y que conforman el espacio probabilístico. La tirada de un dado de 4 caras más uno de 6 caras. Entonces, tenemos que el omega está conformado, esto debería haber bajado acá, omega está conformado por el dado 1 y el dado 2. El dado 1 tiene 1, 2, 3, 4 caras y el dado 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 caras. Entonces, la combinación de estos dos, que sería 4 por 6, 6 por 4, 24, eso conforma nuestro omega. Entonces, tirar estos dos dados nos permite obtener el resultado y nos permite tener
nuestro espacio probabilístico. Vamos a ver, acá tengo un dado de 4 caras y un dado de 6 caras. Acá está. Entonces, tirar esto, el resultado que me dé, es cada uno de mis elementos de muestra. Entonces, este es un elemento de muestra que me dio un 2 y un 4, pero si hubiera salido un 4 y un 4, tenemos otro elemento, pero está dentro del mismo espacio probabilístico. ¿Se ve? Yo voy a dar muchos ejemplos con estos daditos que tengo acá. Bien. Ajá. ¿Cómo representamos estos? Y los ponemos a los espacios probabilísticos siempre y cuando sean suficientemente chicos, lo podemos representar con un sistema de coordenadas cartesianas. Entonces, el de 4, que tenemos los resultados 1, 2, 3, 4, se pueden combinar con los resultados del de 6. Entonces, lo que dio recién me dio este resultado de acá. Después también me dio este resultado de acá, por ejemplo. El dado de 4 caras me dio un 2 y en el dado de 6 caras me dio otro 2. Vamos a hacer otra cosa. En el dado de 6 caras me dio un 5 y en el dado de una cara me dio un 2. Entonces, cada uno de estos de los puntos son elementos muestrales. Y todos estos puntos, estos 24, corresponden al espacio probabilístico. Otra forma de graficarlos es con diagrama de árbol. Entonces, con el diagrama de árbol, aquí tenemos que nuestro omega, o sea, nuestro espacio probabilístico, está conformado por la tirada del dado 1 y la tirada del dado 2. El dado, en este caso no eran dados, esta es una moneda. Porque era más chico, si no este árbol hubiera sido muy grande, y este es un D6. A ver, dice Iván. Profe, el ejemplo de la suma de los dos dados es el ejemplo de una infinidad numerada. No es una infinidad, son 24. Dos dados no son infinidad, son, si lo vemos aquí, sería un número finito de puntos. Son 24. Infinidad numerable sería, por ejemplo, la temperatura de hoy. Entonces, la temperatura de hoy, en este momento, ronda ¿cuánto? Vamos a ver. En este momento está alrededor de los 19 grados, pero si yo quiero exactamente cuál es la temperatura, tendría que poder medirlo en un punto determinado, por ejemplo, en la Plaza San Martín, a la altura de la Espada de San Martín. Ok, bien, en este momento. Y yo tengo un error de medición, porque depende de con qué esté midiendo, es la resolución o cuán precisa es la medición, y puede llegar a tener infinitos valores dentro de un rango que es la temperatura actual. Entonces tenemos, a pesar de que tenemos un error de medición de 0,5 grados, 0,1 grado, 0,05 grados, dependiendo de con qué esté midiendo, tenemos una infinidad numerable de puntos. Yo puedo identificarlos con número al valor de la temperatura. Bien, entonces vamos a seguir. Si es que eso está aquí. Entonces, aquí para que sea más fácil con el árbol, puse una moneda que me dé cara o seca, y con esa moneda sumada a un dado de 6 caras, entonces acá tengo todo lo que es cara y las 6 posibilidades de las caras del dado es una, y esto me forma la combinación de mi espacio probabilístico. Toda esta es la combinación, o sea, son cada uno de los elementos de mi espacio probabilístico, que es la combinación de los resultados de cada uno de estos subespacios. Esto es una forma de representarlo, pero solo se usa cuando son poquitos. O sea, acá estamos hablando de 24, acá estamos hablando de 12, y a pesar de eso, se llena bastante la pantalla, y es un poco complicado poder llegar a analizar punto por punto qué pasa con esto. Ya vamos a ir viendo
que no siempre es útil o necesario hacer este tipo de gráficos. Bien, entonces, eventos. Ahora se está poniendo más divertida la cosa. Un evento es también llamado un hecho. Es un subconjunto del espacio probabilístico. Y los diferentes eventos o hechos serán representados por letras mayúsculas tales como E1, E2, etc. Un evento o un hecho definido en E sobre un espacio de muestra se dice que es un evento simple, elemental o fundamental si contiene exactamente un punto de muestra. O sea, un evento es elemental si coincide ¿con qué? A ver. ¿Si coincide con qué? Con el espacio de probabilística. No, un evento es elemental si coincide con qué. Fíjense acá. Con un punto de muestra. Exacto. Un evento es o sea, con elemental. ¿Cómo? No, eso iba a decir, profe. Bien, un evento es elemental cuando coinciden con los puntos de muestra. Si no coincide con el punto de muestra, entonces ya no es un evento simple o elemental. El evento hecho definido sobre un espacio de muestra se llama compuesto cuando tiene más de un punto de la muestra. Por ejemplo, si yo tengo el dado más una moneda, el hecho de que el dado me dé 3 es un evento compuesto, porque la moneda puede ser cara o seca. Entonces tengo dos puntos del espacio probabilístico que componen ese evento, que es que el dado me dé 4 o 5, o el número que haya dado como ejemplo. ¿Se entiende eso? Entonces, evento simple corresponde con un único punto. Un punto de la muestra. Evento compuesto es cuando tiene más de un punto de la muestra. Y después vamos a ir trabajando con todas estas cosas. Acá tengo 4 dados de 20. Los eventos, todos los eventos, incluyen los siguientes subconjuntos. El evento elemental es también el evento en el que sentido en el subconjunto contiene un solo punto del espacio de la muestra, que es lo que acabamos de ver. El espacio probabilístico es un evento, y es el evento cierto, es el evento que siempre se da, porque nosotros decimos que un evento se dio si es que alguno de los elementos del evento sucedió en nuestro experimento, o en nuestra muestra, o en donde sea. Entonces, si nuestro evento es el espacio probabilístico, significa que siempre se va a dar alguno de los elementos del espacio. No se puede no dar uno de los elementos. Entonces, el espacio probabilístico es el evento cierto. Un subconjunto que no tiene puntos en omega es el evento imposible. Por ejemplo, tirar un dado y que me salga un 0. No hay ningún dado. Bueno, hay dados que tienen 0, pero en realidad hacen referencia a 10. Pero no hay, si yo tiro una moneda, no hay forma de que me salga un 20. O sale cara o sale seca. No va a salir otra cosa. Entonces, que salga otra cosa, yo tengo un dado de 6 caras, no me va a salir el 10. Me va a salir del 1 al 6. Entonces, el 10 es el evento imposible dentro del omega o del espacio probabilístico que corresponde a este conjunto de datos. ¿Se entendió eso? El evento es un subconjunto del espacio muestral. El evento es algo que sucede. El evento es un hecho. Es un subconjunto, ¿ves? Es un subconjunto del espacio probabilístico, pero es algo que nosotros definimos. Por ejemplo, vamos a uno de los eventos... perdón, disculpa. Disculpa. Uno de los eventos.
Un evento puede ser, es algo que nosotros estamos definiendo porque nos interesa estudiar eso. Es algo que queremos llegar. Por ejemplo, un evento es que genere esto de las vacunas del COVID. Voy a usar mucho estos ejemplos porque están a la orden del día y son lo primero que a uno se le ocurre cuando está hablando de cosas probabilísticas. De que genere suficientes anticuerpos una vez que se han sido vacunados. Ese es el evento. Un evento elemental es que una persona en particular haya generado los anticuerpos o no. Entonces, un evento es algo que nosotros queremos que dentro del espacio probabilístico es algo que queremos o que no queremos que suceda, pero es algo que estamos estudiando. Entonces, el evento elemental es una posible solución y que está dentro del espacio probabilístico, pero es uno solo, contiene un solo punto del espacio probabilístico. El espacio probabilístico es todo lo que pueden, todas las soluciones posibles que está dentro de nuestro espacio. Todo completo. Es el evento cierto. Y el evento imposible es algo que no puede pasar. Por ejemplo, con esto de la vacuna. Esto de la vacuna que digan de que las personas van a crecer 5 centímetros. Yo me vacuno 5 veces con eso. Pero ese es el evento imposible. ¿Por qué? Porque no está cerca o no está dentro del espacio de probabilidades que es los resultados posibles dentro de este experimento. O sea, no está dentro del experimento de que la gente crezca o se achique o cosas así. No debería estar. Ese conjunto debería aparecer más adelante. Decimos, un evento ha ocurrido si al menos uno de sus elementos se ha presentado. Entonces vamos de vuelta. Tengo un D20 acá. Entonces, si yo digo el evento de que sea un número impar, obtuve un 3. Entonces, el evento de que es un número impar ha ocurrido porque salió un 3. ¿Cuántas chances hay que salga un número impar? Y en esto que tiene números pares de cara, son la mitad, 0,5. Y se presenta, vamos a ver si se presenta o no se presenta. Si sale alguno, al menos uno de los elementos que comprende el evento, entonces ha ocurrido. Por eso es que decimos que el espacio probabilístico es el evento cierto, porque siempre va a salir uno de los elementos del espacio. Los eventos y solo los eventos poseen probabilidad asociada. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que salga tal evento? Entonces, esos eventos nosotros tenemos que poder redactarlos, definirlos y luego de tener los eventos vamos a poder asociarles una probabilidad de ocurrencia. Clasificación. Vamos a clasificar los eventos sobre el mismo espacio probabilístico. Dos eventos pueden ser mutuamente excluyentes. ¿Qué significa? Que si yo digo, lanzo un dado y que me dé par o impar, son elementos mutuamente excluyentes. Sucede uno o sucede el otro. No puede suceder los dos simultáneos. Entonces, eso significa que yo acá no tengo elementos en común entre estos dos conjuntos. Tengo muchos elementos acá, otros muchos elementos acá. Y si se da, esto lo vamos a hacer crucecitas, si se da alguno de los eventos, o sea, de los elementos del evento J, no se da ninguno de los eventos del elemento I. Eso significa esto, que sea mutuamente excluyente. Los eventos no mutuamente excluyentes son aquellos que el que se dé uno no necesariamente significa que no se da el otro. Por ejemplo, si yo tengo uno de este dado de 20, tengo un dado de 20 y decimos, un evento es que sea par y el otro evento es que sea mayor a 15. ¿Esos eventos son mutuamente excluyentes? Por ejemplo, me sale el 16. Y hemos dicho, puede ser que tenga un evento que es par y otro evento que es mayor a 15. Se dieron los dos juntos, es el 16.
puede haberse dado ninguno de los dos. O sea, podría ser que sea un 3. El 3 es un evento impar y menor a 15, por eso no se dio ninguno de los dos. Entonces yo acá podríamos tener otros eventos que no correspondan a ninguno. Entonces, acá tengo el 16, acá tengo el 18, acá tengo los eventos. Significa que la cara del dado sea mayor a 15. Y aquí que la cara sea par. Entonces acá tengo el 2, el 4. Obviamente no está completo. Y acá tengo el 15. No. El 17, el 19. Entonces, si acontece uno de estos, pasó uno solo de los eventos. Ahora, si acontece estos que están acá, significa que sucedieron ambos eventos. Si el dado sale un 4 o un 6 o un 2, solamente sucedió el evento par. Entonces, estos son no mutuamente excluyentes. En los eventos no mutuamente exclusivos o excluyentes, hay varias formas de decir, no mutuamente exclusivos, no mutuamente excluyentes, no disjunto, no desunido. En cambio, los otros son mutuamente excluyente, mutuamente exclusivo, disjunto o desunido, son estos de acá. Son sinónimos para decir lo mismo. Pueden ser dependientes. Cuando la ocurrencia de uno de los eventos en cualquier prueba afecta la posibilidad de la ocurrencia de la siguiente prueba. Entonces, esto sucede, o sea, tenemos dos eventos y uno es, por ejemplo, uno es pasar el nivel 52 de algún juego. Y el otro es pasar con un nivel superior, o sea, con un puntaje superior a 150. Entonces, son dependientes porque si no sucede el primero, no puede suceder el segundo. O sea, si no paso de nivel, no puedo ver el puntaje. Ahora, si paso de nivel, puedo ver el puntaje. Entonces, el puntaje depende si es que pasa o no de nivel. ¿Queda claro? Entonces, por ejemplo, el hecho de ver la eficiencia de la vacuna. Si no vacuno, no puedo ver la eficiencia. Si vacuno, no puedo ver si es que es eficiente o no y en qué nivel protege al individuo. Entonces, esos son eventos dependientes. El hecho de ver el resultado de algo cuando sucedió otra cosa. O que solamente pueda ver el resultado de algo si es que sucedió otro evento. En cambio, los eventos son independientes cuando la ocurrencia de uno no influye sobre la ocurrencia de otro. Por ejemplo, el resultado de 2 dados. Yo tiro 2 dados. Si tiro 2 dados, entonces el resultado de uno no influye sobre el resultado del otro. ¿Está eso claro? Es muy importante que analizar y que quede bien en claro la dependencia o independencia de los eventos, porque eso después nos va a ayudar a ver un montón de análisis de probabilidades sobre eventos independientes o dependientes que se aplican ciertas fórmulas cuando es un caso o cuando es la otra. Así que esto tiene que quedar muy, muy claro. Eventos colectivamente exhaustivos. O sea, que la suma de los eventos me tiene que dar todo el espacio probabilístico. Una cosa es que sean dependientes o independientes y otra cosa es que sean colectivamente exhaustivos o no colectivamente exhaustivos. O sea, que abarquen la suma de todos los elementos de los eventos me conforman el omega. Esos son los colectivamente exhaustivos. Entonces, la unión de esos eventos componen el omega. Ahí está la funcioncita. Si tengo n hechos que son mutuamente exclusivos y colectivamente exhaustivos, o sea, no tienen partes en común,
y no tienen, por ejemplo, o sea, no tienen partes en común y la suma me da omega, o sea, todo esto, todo el rectángulo es omega. Todo el rectángulo este es omega. Entonces, cada uno de los eventos es independiente del resto y además es colectivamente exhaustivo, o sea, no tienen puntos en común y la suma de todo me da omega. Eso me genera una partición en el espacio probabilístico. Entonces, por ejemplo, el evento 1 es que yo tengo un dado de 20 y que me dé el 1, el 2, acá el 3, el 4 y el 5, acá el 6, el 7, hasta el 10, acá el 11, hasta el 13, acá el 14 hasta el 16, estos son puntitos, y acá del 17 al 20. Entonces, todos estos eventos, la suma de todos estos eventos son todos los resultados posibles que tengo en un dado de 20. Y cada uno de ellos no tiene puntos en común con ninguno del resto. Entonces, esto hace de que me genere una partición en los resultados. Después más adelante, un poco más adelante, vamos a ver ejemplos y todo eso. Seguimos con los eventos. Si dos o más eventos o hechos son mutuamente exclusivos, no pueden ocurrir juntos. Por lo que como máximo ocurrirá uno. Tiro un dado y me va a dar un solo resultado. No me puede dar simultáneamente el 4 y el 6. Si dos o más eventos o hechos son colectivamente exhaustivos, por lo menos ocurrirá uno de ellos. ¿Qué diferencia hay entre el primero y el segundo? A ver, ¿quién se anima a hablar? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos enunciados? A ver. ¿Nadie se anima a dar ejemplos? Pongamos, suponiendo un dado de 6 caras. Dos o más eventos o hechos son mutuamente exclusivos. El primero dice, no se pueden ocurrir los dos simultáneamente. A ver, dos eventos de un dado de 6 que sean mutuamente exclusivos. ¿A quién se le ocurre? Una moneda, sí, también, pero de un dado de 6. Que salga par o que salga impar. Bien, que salga par o que salga impar. Eso lo vamos a poner acá. Par, impar. Y acá vamos a poner par, impar. Acá dice que salga mayor a, que salga menor a. Pero ojo que siguen dando colectivamente exhaustivos. Yo les estoy preguntando por mutuamente exclusivos. Mutuamente exclusivo sería, por ejemplo, que me salga el 3 o que me salga el 5 o el 6. Estos son mutuamente exclusivos. ¿Por qué? Porque no tienen puntos en común entre sí. Así que cuando hablamos de mutuamente exclusivos, no necesariamente estamos hablando de colectivamente exhaustivos. Son dos cosas diferentes. Por eso son los ejemplos. Leandro, para que veamos precisamente, vamos a borrar esto. O sea, profe, par e impar serían exhaustivos, Son colectivamente exhaustivos. Y en cambio, si sale colectivamente, un número en particular, es exclusivo. par e impar también es mutuamente exclusivo. Lo que pasa es que yo quería que vieran la diferencia entre una cosa y la otra. Para eso estos ejemplos. Entonces, mutuamente exclusivos pueden ser un conjunto formado por el 1, el 3 y el 5, y el otro conjunto formado por el 2 y el 4. Estos dos conjuntos son mutuamente exclusivos. ¿Por qué? Suponiendo que este es el evento 1 y este es el evento 2. El evento
1 intersección evento 2 es igual a ¿qué? ¿Al vacío? A vacío, al conjunto vacío. Esto significa mutuamente exclusivos. Entonces, la ocurrencia, puede ocurrir alguno de los dos, pero la ocurrencia de uno indefectiblemente significa la no ocurrencia del otro. Eso significa esto. Por otro lado, vamos a cambiar de color, colectivamente exhaustivo significa evento 1 igual a par, evento 2 igual a impar, estos están en los dos. Esto significa que el evento 1 unión con el evento 2 es igual a ¿qué? A omega. A omega. Pero ojo, si yo digo evento 1 es igual a mayores, a las caras que obtengo el resultado mayores o iguales que 2, y el evento 2 es igual a impar, ¿cómo son estos? Suponiendo, seguimos con el dado de 6, ¿no? Evento 1, unión, evento 2. ¿Cómo es esto? Oh, ya lo puse. Qué viva que soy. Vamos a guardarlo rápidamente. Así. Total, nadie lo vio. Fíjense. El evento 1 está conformado por el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Cierto? Ese es el evento 1. Y el evento 2, supongan que esto es una llave, tenemos el 1, el 3 y el 5. ¿Sí? No son mutuamente exclusivos. O sea, puede haber sucedido el 5. Sí, no es que estaba mal, sino era que yo quería que lo dedujeran ustedes y lo puse yo el resultado, lo cual eso es lo que no estaba bien. Yo quería que ustedes se dieran cuenta solitos. Pero ya les dije el resultado. Sí. En ese caso, si el evento 1 arrancaba a partir del 3, en ese caso eran dos eventos no colectivamente exhaustivos. Claro, y no mutuamente exclusivos. Perfecto. Mira, no las dos cosas. En este caso, como yo puse mayor o igual a 2 a propósito, y este le puse impar, o sea, si lo hacemos con diagramas de conjuntos, tenemos así, y acá tengo, en el evento 1, esto es el 1, y esto es el evento 2, y acá, en el evento 1 tenemos los que están solitos, tenemos el 2, el 4 y el 6. El evento 1. En el evento 2 tenemos solitos el 3. No tenemos nada. Bien. De golpe hice un ejemplo en el que uno está incluido dentro del otro. Entonces yo acá tengo... acá tengo esto. Entonces acá tengo el 1. Acá tengo el 3, acá tengo el 5. Y acá tengo el 2, el 4 y el 6. Esto es evento 1 y esto es el evento 2. ¿Son mutuamente exclusivos? No, porque tengo una parte en común acá. ¿Son colectivamente exhaustivos? ¿Sí o no? Sí. Eso significa que la unión, este color no se ve, es igual al omega. Eso sí. Entonces son colectivamente exhaustivos, pero no mutuamente excluyentes.
O sea, lo que pasa es que muchas veces es fácil dar ejemplos que son las dos cosas a la vez. Lo importante es que vean de que ser colectivamente exhaustivo no necesariamente significa ser mutuamente excluyente. Son dos características diferentes que no necesariamente están relacionados en los eventos. Vamos a ver. También tenemos los eventos no colectivamente exhaustivos, que cuando son definidos sobre el mismo espacio en la muestra, pero su unión no es igual al espacio. Entonces, en este caso, podríamos decir que E1 es igual a, como dijo su compañero, mayor o igual que 3, y E2 es igual a, habíamos dicho, impar. La unión de estos dos no me incluye el 2. Por lo tanto, son no colectivamente exhaustivos. Entonces, en fórmula es el evento 1 unido al evento 2, o el evento I unido al evento J, siempre y cuando I y J sean distintos, I distinto de J, sea diferente al espacio probabilístico. ¿Quedó claro esto? Lo vamos a usar bastante y es importante que lo sepan identificar. Bien. Interpretación de la probabilidad de un hecho. Vamos a tomarnos 5 minutos de descanso. No más de eso. Si yo descanso un poquito la garganta, vamos a ir porque, como ya les dije, a la 1:30 yo tengo que ir a tomar examen a otro lado, o sea, a otro Zoom. Y eso en el estatuto tiene prioridad sobre las clases. Así que, evidentemente, hoy no vamos a terminar unidad 4, pero es muy, muy importante de que todos los conceptos vayan quedando bien claros. Entonces, vamos a pausar esto. Bien. Entonces, ya estamos de vuelta. Tráiganse el cafecito a la compu, así ya siguen concentrados con lo que les estoy contando. Bueno, todos los eventos, o todos los hechos, todos los eventos tienen asociados una probabilidad de ocurrencia. Entonces, la probabilidad de un evento o hecho está dado por una expresión de la posibilidad de que ocurra. Entonces, es posible que ocurra con una probabilidad, y una cosa fundamental, las probabilidades son números que van de 0 a 1. No me pueden decir una probabilidad del 30% porque eso está mal. Tiene que ser una probabilidad de 0,3. O sea, si quieren decir 30%, lo dividen por 100 y esa es la probabilidad. La probabilidad es un número que varía de 0 a 1. Entonces, lo vamos a decir mucho porque es un error muy común decir una probabilidad del 50%. No, eso es una expresión idiomática que está mal desde el punto de vista estadístico. Nosotros queremos de que ustedes hablen con el léxico estadístico correcto. Entonces, cuando les toman el examen oral, tienen que hablar con propiedad. Tiene que ver algo con el promedio de algo, ya vamos a llegar, o sea, ya vamos a ver todo cómo se calcula y demás. El evento imposible tiene una probabilidad nula, o sea que esto significa que el evento imposible, vamos a hacer así, es igual, tiene la probabilidad del evento imposible es igual a 0. La probabilidad, a ver si no sé si está la fórmula, no está la fórmula. La probabilidad de omega del evento cierto es 1, porque siempre se va a dar al menos uno de los resultados posibles que está en mi espacio de probabilidades. Bien. Acá yo les iba a contar un poco de historias y de anécdotas, o sea, las estadísticas
la historia de las estadísticas comienza en el Antiguo Egipto. Ya se hacían datos estadísticos y tablas sobre cuáles eran las cosechas, cómo eran los impuestos que iban a cobrar. O sea, 2000 años antes de Cristo ya había estudios de estadística. Los antiguos griegos, los antiguos romanos, todos ellos hacían estadística. Ahora el estudio de las probabilidades es un poco más moderno. Estamos hablando de que más o menos oficialmente comienza en 1222, por ahí, cuando don Richard Fornival hacía un estudio sobre los dados, porque era bastante jugador, jugaba a los dados, y quería ver las posibilidades o las probabilidades de que dieran ciertos resultados los dados. A fines de 1400, Luca Pacioli era un jugador empedernido, jugaba y apostaba, y creo que principalmente las cartas. Entonces lo que quería saber era cuáles eran las chances de hacer las apuestas y cortar el juego antes de terminar y ver qué posibilidades había de que acertara, de que ganara y demás. Entonces ahí hizo toda una fundamentación matemática sobre las apuestas y todo eso. Entonces planteó una solución que con el tiempo se descubrió de que estaba mal. Así que no le funcionó para ganar con las apuestas. Girolamo Cardano era un estudioso de los juegos de azar, también era un jugador empedernido, y escribió varios tratados, pero él hablaba desde el punto de vista conceptual, o sea, no le hizo toda la prueba matemática detrás de ello. Solamente hablaba sobre cómo ganar en los juegos de azar. No sé si le habrá funcionado al muchacho o no, pero sí... ¿estoy grabando? Ah, sí, estoy grabando. Pero sentó bastante de los fundamentos teóricos sobre la teoría de las probabilidades. Don Galileo Galilei hizo unos tratados sobre los juegos de dados y empezó a introducir lo que es la teoría de la medida de los errores. Consideró de que medir tenía involucrado intrínsecamente el error de medición, lo cual es algo muy, muy importante en los tiempos actuales, como los estaba dando yo en el ejemplo anterior sobre cómo medir la temperatura en Córdoba. Entonces, dependiendo de quién mida, cómo mida, con qué mida, dónde mida, qué hora mida, va a obtener resultados diferentes. La misma persona midiendo varias veces en el mismo momento, incluso así va a tener resultados diferentes cuando se quiere tener un cierto nivel de precisión. Es por eso de que cuando son cosas importantes, que hacen falta una medida exacta con varios decimales, por ejemplo, de precisión, es necesario que se mida varias veces y luego se saque promedio. Entonces, de esa forma, vamos minimizando el error en la medición. Entonces, también don Galileo Galilei habló sobre los errores aleatorios, o sea, la distribución de los errores, que es muy importante, que luego vamos a ver más adelante después, o sea, pero concepto mucho más moderno que el de Galileo Galilei, pero él fue el que inició todo eso. Entonces, Blaise Pascal y Pierre Format hicieron todo lo que es la teoría de la probabilidad para dos jugadores, en cuestión de reparto de las apuestas. Cómo hacer para poder ganar y cuándo retirarse en las apuestas en los juegos de cartas. Esto van a ver de que se repite bastante a lo largo de la historia. Es más, hay ciertos experimentos que se llaman Monte Carlo, precisamente por el casino de Monte Carlo. Blaise Pascal dijo algo que estuvo buenísimo, que me parece muy divertido. Dice, ¿Dios existe o no existe? Si no existe, da igual creer en él o no. Mientras que creer, si Dios existe, creer en él trae la salvación y no creer trae la condenación. Por lo tanto, es razonable
actuar como si Dios existiera. Aunque existe una pequeña probabilidad de que no exista. Entonces, de esa forma, desde el punto de vista de la teoría de las probabilidades, dijo, crean en Dios. Es muy gracioso. No estoy dando clases de teología, no quiero que se crea eso, sino estoy contando cómo Pascal justificó que hay que actuar como si existiera Dios desde el punto de vista de las probabilidades. Y con esto quiero decir, desde el lado de las estadísticas, la probabilidad, podemos decir cualquier cosa. Bien, entonces, acá están estos 4 muchachos. El Christian Hughes habló sobre la esperanza matemática y extendió la solución que había dado Pascal para 2 personas, para 2 jugadores de cartas, en 3 jugadores. John Grant, que es este muchacho de acá, investigaciones sobre la probabilidad demográfica y elaboró la primera tabla de mortandad de Londres. Para eso utilizó tablas de nacimiento y de mortalidad y quería ver cuál era la edad promedio de las personas, cuánto vivían y ese tipo de cosas. William Petty elaboró un análisis comparativo de la mortandad de Londres y París, eso a finales de 1600, para poder analizar en dónde era la gente más longeva y que dónde nacían más gente. Y Edmund Halley, que es el mismo del cometa, realizó una tabla de mortalidad de una ciudad muy chiquita de Alemania, pero introdujo los conceptos de la mediana, los teoremas de la suma, de la multiplicación, que vamos a ver un poco más adelante en esta clase si es que llegamos, y la ley de los grandes números. O sea, a pesar de haber trabajado en una población muy chiquita de Alemania, imagínense una población a principios de 1700, si era chiquita, era muy chiquita, pero más allá de eso, sus conceptos fueron aplicados después mucho tiempo, incluso ahora estamos aplicando algunos de esos, con respecto a la mediana y con respecto a los teoremas de la suma y la multiplicación. Ya lo vamos a ver, está muy divertido. Bien, ahora vamos a ver la teoría clásica, el principio de la razón insuficiente. Don Jacob Bernoulli, y esto es con mayúscula, perdón. Entonces, con mayúscula. No quiere hacer una B mayúscula esta persona. Este lápiz. Ahí está. Don Bernoulli, en su obra de arte, es predecir. Escribe una obra, el arte de predecir, no una obra de arte. Y fue publicada en 1713 y habló sobre la teoría clásica, el principio de la razón insuficiente, que es, si no tenemos ninguna información, entonces aplicamos la misma probabilidad para todos los eventos. A eso se refiere. Entonces, y Abraham Moibier, este también es con mayúscula, reformuló diciendo una fracción en la que el numerador es igual al número de apariciones del suceso o número de casos del evento y el denominador es el número total de casos en la que ese suceso pueda suceder o no pueda ocurrir, esa fracción expresa la probabilidad de que ocurra el suceso, que es la definición clásica de probabilidad y en su forma actual está basada en el concepto de equiprobabilidad. Eso significa que si yo tengo un dado, tiene las mismas chances de salir cualquiera de las caras. Entonces, si no tengo ninguna otra información, por eso es de la razón insuficiente, no tengo ninguna información que me diga lo contrario, entonces todos los eventos elementales son equiprobables. En ese supuesto no existe elemento alguno o razón que pueda decir que los resultados son de otro tipo. Luego viene la segunda teoría, creo que no le cambié el título, que es la teoría frecuencial. No. Bien, seguimos en la teoría del principio de razón insuficiente. El N sub E hace referencia al número de casos favorables del evento E. Por ejemplo, si tengo un dado de 10 caras y digo par,
Entonces, el n sub b sería 5. Y el n es el número total de caras. Entonces, igual no iría ahí, iría aquí. El número de casos favorables del evento, 5 dividido en 10, es igual a 1/2. Entonces, esa es la teoría clásica, ya que decimos de que todas las caras son equiprobables de que suceda. Se tira un dado de 8 caras, la salida de un número par. Acabo de decirlo, lo mismo que es igual a 1/2. ¿Cuál es en un dado de 8 caras? ¿Cuál es la probabilidad? A ver, vamos a borrar esto. Vamos a hacer que participen un poco, a ver si se me despabilan. Porque yo abro yo solita y no sé si están despiertos, si están. Bien. ¿Cuál sería la probabilidad de A? En la teoría del principio de la razón insuficiente. Ojo, ojo, teoría. 1/2. La probabilidad va. 0,5. A ver, tenemos 4 chances de que salga par sobre 8 valores posibles. Esto me da 0,5 o 1/2. Ojo, ¿no? Porque el que me dijo 4 me dio un número mayor a 1, por lo tanto está mal. Porque no, tiene que ser un valor entre 0 y 1. B, el número mayor que 5. La probabilidad de B. ¿Cuáles valores incluye? 6, 7 y 8, 3. Bien, 3/8. ¿Sí? ¿Cuánto sería eso? Ajá, Mateo. Vamos, saquen la calculadora. Bien, 0,375. ¿Estamos? Dice, la salida sea igual a 6 u 8. Esta es la probabilidad de C. Cuando tenemos una O, 0,25. se suma. Bien. Entonces, 0,25 porque es igual a 2/8. ¿Estamos? Entonces, teniendo la población, el omega, ¿a qué es igual omega? En esto. Del Omega. 1 al 8. 1,2, punto suspensivo, 8. Todos los valores del 1 al 8. Entonces, A, salida del número par, incluye el 2, el 4, el 6 y el 8. Eso es A. B es igual, número mayor que 5, 6, 7, 8. Y C, salida igual a 6 u 8. Entonces, C es igual, C es igual a 6 y a 8. Bien. ¿Estamos? Entonces, y acá tenemos la probabilidad de cada uno de estos eventos. Acá hemos definido los eventos y acá hemos calculado las probabilidades de que ocurra según la teoría clásica o el principio de razón insuficiente. ¿Qué cosa es 1, Mateo? No entiendo tu 1. Mateo, ¿puedes prender el micrófono? Así podemos saber qué significa el 1 que nos has escrito. El omega. Bien, la probabilidad de omega es 1, pero omega está compuesto por el conjunto de todos los eventos elementales o los sucesos elementales de mi población. O sea, cada uno de los elementos de la población compone mi omega. No, esto está mal, no es 0. Sí, es 1/4, perfecto. ¿Estamos? Entonces, omega son todas las caras que pueden salir del 1 al 8 y aquí definimos cada uno de estos. Ahora vamos a repasar un poquito, ya que tengo definidos estos eventos, cómo son los eventos A y B. Si hablamos de
exhaustivos, si hablamos de independientes. Creo que son exclusivos, profe. Yo el A tengo 2, 4, 6, 8 y el B serían tengo pares, 6, 7 y 8. Tengo el 6 acá y el 8 acá, o sea, en los dos. Acuérdense que si son completamente exclusivos, o sea, significa que la ocurrencia de uno significa la no ocurrencia del otro. Así que ninguno de estos tres eventos son exclusivos. Exhaustivos. Exhaustivo significa que la suma de los eventos me da la población. Ninguno de mis eventos tiene el 1, el 3, el 5. Así que tampoco son no colectivamente exhaustivos. O sea, son no disjuntos, ninguno es disjunto de todos estos, y son no completamente exhaustivos, no colectivamente, exacto. ¿Estamos? Son ninguna de las dos cosas. Bien. Teoría frecuencial o teoría de la probabilidad de la frecuencia relativa. Don Bernoulli introdujo el concepto de la probabilidad frecuentista o estadística. ¿Qué pasa? En la época que vivió Don Bernoulli, hacer cosas realmente equilibradas y que no tengan más peso, por ejemplo, los dados, que tengan más peso de un lado o de otro, era sumamente difícil. Por lo tanto, ideó la ley de los grandes números y de las frecuencias observadas cuando se acercaban al cálculo previo. ¿Qué pasa? ¿Qué significa todo esto? Significa que tomaba un dado o algo, medía suficientemente grande la cantidad de veces que ocurría cada uno de los eventos y decía que la probabilidad de ocurrencia de ese evento era la cantidad de veces que sucedió dividido en la cantidad total de veces que hizo el experimento. Entonces, la respuesta era relativa al número de experimentos, la forma de realizar el experimento y demás. Entonces, yo tengo, el típico ejemplo, yo tengo una moneda y la lanzo 1000 veces, de las cuales 600 veces me dio cara y 400 veces me dio cruz. ¿Cuál es la probabilidad de que la próxima vez que lance el dado me dé cara? 0,6. 0,6 según la teoría frecuencial, pero si yo digo la anterior de la razón insuficiente, ¿cuál sería? 0,5, exacto. O sea, de la razón insuficiente es 0,5, pero en la frecuencial yo lanzo la moneda o hago el experimento un número grande de veces y eso me va a poder hacer un cálculo más aproximado o más real sobre cuánto debería dar o cuánto va a dar. Entonces, si un experimento es ejecutado n veces, y este número ténganlo muy en cuenta porque todo va a ser el número de experimentos, el tamaño muestral siempre va a ser una n minúscula, en las mismas condiciones, ups, no es que quiera tacharlo, quería subrayarlo. En las mismas condiciones, vamos a ver si ahora sí sale. Y hay n subir resultados de ese evento que siempre va a ser o menor o igual que n. Obvio, no puede ser mayor si solamente tiramos n dados, n veces el dado, no puedo tener n más un resultado. El evento que estamos analizando va a tener una probabilidad de ocurrencia de la cantidad de veces que sucedió ese evento dividido en la cantidad de veces que hicimos el experimento. Entonces, cuando la cantidad de veces es suficientemente grande y si el dado o la moneda están equilibrados, esta probabilidad se va a acercar a la frecuencia calculada matemáticamente, o sea, a la de la razón insuficiente. Entonces, la probabilidad de un evento es el límite de cuando n tiende a infinito, supongo que ya sabrán límite para esta altura, de n sub i, o sea, la cantidad de veces que sucedió el evento dividido en la cantidad de veces que hemos hecho el experimento.
O sea, esto es muy divertido a la hora de hacer los números, hacer la teoría y demás, pero sabemos de que no podemos tirar infinitamente un dado. Sabemos que no podemos tirar infinitamente algo. Entonces, lo que hacemos es, definimos la probabilidad como qué números estén. Ya lo hemos visto. ¿Qué es esto? ¿Quién se acuerda? Frecuencia relativa. Bien, es la frecuencia relativa de un suceso. Entonces, si n es suficientemente grande, la frecuencia relativa va a tender a acercarse a el valor de probabilidad del principio de razón insuficiente. Entonces, además sabemos que la frecuencia relativa está entre 0 y 1, o sea que la probabilidad está entre 0 y 1. La teoría clásica y la frecuencial se llaman definiciones objetivas de la probabilidad. O sea, tanto la clásica como la frecuencial. La clásica es la de razón insuficiente. Son objetivas, porque tomamos mediciones, determinamos de que algo es equiprobable y hacemos los cálculos matemáticos. ¿Por qué viene esto así resaltado y de color y con sombritas? Porque luego viene la teoría subjetiva o teoría personalista. Abordan los problemas de hechos únicos, que ocurren una sola vez y que no pueden ser sometidos a experimentos repetitivos o que son tan nuevos de que todavía no se ha hecho un marco conceptual o no se han hecho experimentos suficientes. ¿Qué es esto? Y bueno, es, por ejemplo, una persona con mucha experiencia, un médico con mucha experiencia, determina de que las personas que están deprimidas por un periodo prolongado de tiempo han visto de que desarrollan cáncer. Entonces, eso es una observación del especialista. ¿Hay estudios hechos? En ese momento, supongo. No, no hay estudios hechos. O allá, a fines de los 70, a fines de los 80, decían, las personas que fuman tienen más tendencia a tener problemas cardíacos. Y en ese momento había mucha plata involucrada, entonces las tabacaleras pagaban estudios en los que, estadísticamente hablando, no había razones suficientes para determinar que eso era así. Pero los médicos habían observado de que sí había una relación entre el tabaco y los problemas cardíacos. Entonces, es una opinión profesional. Normalmente son de donde surgen luego los proyectos de investigación. Entonces, es algo de que un profesional o alguien, un especialista, ve subjetivamente en base a los casos que ellos han estudiado, a los casos que ellos han visto, a su cuestión personal, que algo ocurre. Y eso lo toman como fundamento para luego hacer proyectos de investigación. Esto de la teoría subjetivista se planteó en 1931 por Frank Ramsey y luego fue adoptado por Finetti en el 37. Esta es una palabra importante porque dice, la probabilidad mide el grado de creencia de un individuo en la verdad de una proposición. O sea, dice, estar deprimido provoca cáncer. ¿Cómo cree eso que acepta? Y yo lo he visto en el 70% de la gente, de mis pacientes. Entonces sería del 0,7. Ok, entonces la persona cree que es cierto en una cierta probabilidad. Entonces va a suceder en una cierta probabilidad con un cierto porcentaje. Entonces, muchas de esas cosas son ciertas, pero muchas no. O sea, justo le tocó un área de la población en la que todos vivían cerca de una fuente de contaminantes y tenían cáncer no porque estuvieran deprimidos, sino porque tenían contaminantes. Entonces, la teoría subjetivista o la teoría subjetiva siempre está muy dependiente de las observaciones del profesional. Y si es
variada y si es a lo largo del tiempo y si tiene ciertas características especiales. Entonces, el profesional determina que la probabilidad de A es el doble que la probabilidad de B. Entonces, simplemente dice 2/3, 1/3. Las características de la teoría subjetiva. La interpretación subjetiva de la probabilidad es más amplia que la frecuencial. Se puede aplicar a cualquier tipo de suposiciones. Entonces, ¿qué pasa? Mirando desde acá hasta Marte, vamos a decir de que la probabilidad de que sobreviva una comunidad en Marte, según los expertos, es del 70%. ¿Y de dónde sacan esos números? ¿Cuántas comunidades han implantado en Marte para sacar ese número? No, ninguna. Entonces, ¿de dónde surge? Y surge realmente de una teoría subjetiva. Han hecho estudios, análisis de terreno, han hecho análisis de la gravedad, del oxígeno, de las tormentas, y han supuesto ciertas cosas y han determinado qué porcentaje es, qué probabilidad hay de que un evento suceda. Pero, como la teoría lo dice, no está basado en nada más, no es objetivo, es subjetivo. La probabilidad de un suceso puede y debe variar en función de la nueva información recibida al respecto del suceso. O sea, normalmente la teoría frecuentista y la teoría clásica no varían demasiado. O sea, si ya tenemos un número grande de repeticiones de los sucesos, va a tender al valor real de las probabilidades, por lo tanto no va a variar demasiado. En cambio, la teoría subjetiva dicen, bueno, no, pero ahora se ha detectado de que además hay agua debajo de la superficie de Marte. Entonces las chances de que una población sobreviva ahí, en lugar del 70%, ya es del 85%, del 90%, porque no tenemos que llevar el agua desde el planeta Tierra, sino que vamos a poder sacar el agua así. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Bien. La crítica. Hay una supuesta arbitrariedad en lo que se asignan las probabilidades. Porque dice 70%, y capaz que 68, o capaz que 72, o sea, ¿por qué 70? ¿Por qué 75? El número que surge es una opinión del profesional, del experto, por lo tanto, no necesariamente se ajusta a la realidad y puede tener un alto número de error. La defensa. Se debe actuar de un modo más objetivo posible. O sea, normalmente la gente que hace teorías subjetivas son expertos en el tema y trata de ser objetivo. Y normalmente dice, lo que yo he observado es tal cosa. Entonces, se mezcla bastante con la frecuentista porque habla sobre la observación, pero no es un experimento formal lo que están haciendo, sino lo que están haciendo es algo que ha acontecido, que han observado o que se ha estudiado y esperan que con eso sea suficiente para determinar el número, la probabilidad. Conclusiones. Se han hecho muchos esfuerzos para tratar de convertir esta noción y utilizar demostraciones formales. No se han utilizado, o sea, no se han llegado tanto. Es muy utilizada en la física cuántica, porque todavía no hay tantos estudios en los en realidad no hay tantos instrumentos en los cuales se pueda determinar o analizar resultados concretos. Por eso es que se usa bastante la física cuántica. Y este tipo de teoría subjetiva se utiliza mucho para ciertas implementaciones de inteligencia artificial, dentro de los cuales está la lógica difusa, en la cual el experto dice que la probabilidad de que ciertas características, por ejemplo, del correo spam, de que un correo sea spam, entonces determina y analiza cuáles son las características de esos correos y de esa forma llevan al spam los correos nuevos. Hay un alto grado de imprecisión, o sea, hay muchas equivocaciones. Estamos intentando cambiar la clave de algún lado y casi siempre va al spam, pero filtra muchas cosas bien.
Entonces, esto es algo que se utiliza bastante y que luego con el tiempo se va mejorando. Bien. Axiomatización de las probabilidades. Esto es algo que tienen que saber sí o sí. O sea, es algo que se formalizó hace relativamente poco, o sea, a finales del siglo XIX, comienzos del XX, empezaron a tratar de hacer los axiomas de la probabilidad. Están muy asociados a la teoría de los conjuntos, o a la teoría de los conjuntos numéricos, ya van a ir viendo por qué a medida que vayamos avanzando. En 1933, Kolmogorov propuso construir una teoría de la probabilidad basándose en axiomas fundamentales. Entonces, de esa forma podían estudiar desde el punto de vista matemático cosas que antes no tenían la estructura matemática adecuada. La construcción axiomática de la teoría de las probabilidades surge a partir de las propiedades de las probabilidades. O sea, viendo las propiedades de las probabilidades y la forma en que se comportan, de ahí surgen los ejemplos y surgen los axiomas. La definición axiomática incluye los casos particulares de tanto la teoría frecuencial como la clásica, pero a la vez mejora las dos. Entonces, por eso es algo que se fue adoptado bastante rápidamente. Se han creado axiomas y propiedades, tanto para la familia de los eventos como para las propiedades. Entonces, vamos a ver la familia de los eventos, si me dejan, y las propiedades. O sea, son... que no sé por qué a veces dibuja y a veces no dibuja y me lo borra. Bien, vamos a empezar con los axiomas para la familia de los eventos. Entonces, las familias de los eventos son F. Si el conjunto vacío es el evento imposible y omega es el evento cierto, ambos pertenecen a la familia de los eventos F. O sea, la familia de los eventos son todos los eventos incluidos el evento imposible y también el evento cierto. Entonces, omega y el conjunto vacío pertenecen a este. Axioma 2. Dado un conjunto numerable de eventos, A sub 1, A sub 2, A sub n, la intersección de un conjunto numerable de eventos es un evento. Entonces, ese conjunto numerable pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser más. Entonces, tenemos A sub 1, A sub n que pertenecen a F. Esto implica que la intersección entre todos ellos es un evento. Ese evento puede ser el conjunto número, el nulo. Entonces, el nulo también es un evento, ya lo hemos visto antes. En particular, a partir de un omega dado, o sea, de un espacio probabilístico dado, definimos dos eventos, A y B, entonces el resultado de la intersección A y B también es un evento. O sea, uno de estos podría ser el nulo, el otro podría ser omega, entonces esto también pertenece a la familia. O podrían ser otros, y uno de ellos omega, también pertenecen a la familia de los eventos. Axioma 3. Dado un conjunto numerable de eventos, la unión de todos ellos es un evento. Entonces, no importa si son colectivamente exhaustivos, si son disjuntos, no importa nada de eso. La unión entre ellos también es un evento. También pertenece a la familia de los eventos. Eso sí. En particular, a partir de un omega dado, definimos dos eventos, entonces la unión también es un evento. Axioma 4. Si A es un evento, el complemento de A es un evento. ¿Cuál es el complemento de A? ¿Se acuerdan en teoría de los conjuntos? ¿Quién contesta? El universo menos A. El universo menos A. Bien, entonces, si A es un evento y pertenece a la familia de eventos, su complemento pertenece a la familia de eventos. Si A y B son eventos, entonces la diferencia entre A y B también es un evento. Entonces, A y B pertenecen a F
A menos B también pertenece a F. Entonces, si se fijan, esto está muy relacionado, por ejemplo, con las familias de los conjuntos numéricos. Entonces, para hacer una familia de conjuntos numéricos, teníamos que tener el elemento nulo. ¿Se acuerdan? Que lo vieron, por lo menos en el cursillo del año pasado lo tienen que haber visto. Sí, teoría de conjuntos. Todo lo que es teoría de conjuntos. Entonces, todo esto se aplica. Así que tomaron lo que era teoría de conjuntos y lo aplicaron bastante a todo esto. Bien, ahora lo que vimos recién era con respecto a la familia de eventos. Ahora lo que vamos a ver es con respecto a la probabilidad de los eventos. En la familia de los eventos, los axiomas están enumerados con las letras F. En cambio, con respecto a la probabilidad de los eventos, van a ver de que todos tienen la P. De esa forma se ubican mejor tanto en el libro como en la familia. Si A es un evento, tiene asociada una probabilidad. O sea, si A pertenece a F, a la familia de los eventos, esto implica que existe para A un número P de A. ¿Cómo es ese número P de A? A ver. Entre 0 y 1. Perfecto. 0 menor o igual a P de A menor o igual a 1. Axioma 2. La ley de no negatividad o ley de positividad, que es lo mismo. O sea, la probabilidad de un hecho es mayor o igual que 0 siempre, para todo evento A. Ya sea A, el complemento de A menos B, o sea, no puede ser un valor negativo. Axioma P3. La probabilidad de todo espacio de muestra es, de todo el espacio de muestra, es 1. O sea, la probabilidad de omega es igual a 1. Eso significa. Ley de la probabilidad total o regla aditiva. Si A1, A2, A3 es un conjunto numeral de eventos finitos y sobre todo mutuamente excluyente, esto es muy importante, entonces la probabilidad de la unión de dichos elementos es igual a la suma de sus probabilidades. Solo funciona cuando son mutuamente excluyentes. Si no son mutuamente excluyentes, vamos a esperar unos minutos y ahí les cuento qué sucede con eso. Entonces, si A, 1, 2, 3, 4, etcétera, que pertenece a la familia, y la intersección 2 a 2, o sea, la intersección entre todos ellos, si tomamos de a 2 cualesquiera, siempre es nula en la intersección. No estamos hablando de que todos tengan elementos en común, sino que ninguno de ellos tenga elementos en común con ninguno de los otros. A eso hace referencia. Por eso es que I A sub I intersección A sub J es igual a conjunto vacío para todo I distinto de J. La probabilidad de la unión de estos eventos es igual a la suma de las probabilidades de los eventos. A partir de los axiomas es posible establecer un conjunto de propiedades básicas. Propiedad 5. Si A y B pertenecen a la familia de eventos y A está incluido en B, entonces la probabilidad de B menos A es la probabilidad de B menos la probabilidad de A. Entonces, esto se cumple porque A está incluido en B. Si no, no funciona. Ley de la complementación. Si A pertenece a la familia de eventos, la probabilidad del complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. Entonces, este es A, este es el complemento de A. Si yo sumo la probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A, me da 1, que es la probabilidad de omega. Esto es omega. Entonces, la probabilidad de omega es igual a la probabilidad de A más la probabilidad del complemento de A. Entonces, aquí podemos despejar cuál es la probabilidad de A. La probabilidad de omega vale 1. Es igual a la probabilidad de A
más la probabilidad del complemento del evento A. O sea que la probabilidad del complemento de A es igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Estamos? Lo mismo. La probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad del complemento de A. Propiedad 7. Si omega es cualquier espacio de muestra y P es cualquier función de probabilidad definida en omega, entonces la probabilidad del conjunto vacío es igual a 0. O sea, siempre que hacemos un experimento, obtenemos un resultado. O sea, siempre que sucede algo, tenemos un resultado. Y ese resultado tiene que estar en omega. Por lo tanto, el evento nulo, el evento vacío, el evento imposible, tiene una posibilidad de ocurrencia de 0. Yo tengo un dado de 10 caras. La posibilidad de la ocurrencia de la cara con el valor 20 es nula, porque no existe esa chance en ese dado en particular. Propiedad 8. La probabilidad de un evento es un número que va de 0 a 1. Como verán, esto es algo que se repite mucho, mucho. De 0 a 1. Entonces, la probabilidad de cualquier evento va de 0 a 1. Así que no se les ocurra decir que la probabilidad es del 50% porque me va a agarrar urticaria. Si A pertenece a la familia de eventos, entonces la probabilidad de A está entre 0 y 2. Más vale que después de hoy se acuerden siempre de esto. Es el porcentaje, si es un porcentaje, es el porcentaje de ocurrencia. Pero las probabilidades son siempre entre 0 y 1. Bien, seguimos con los axiomas. La propiedad P9. Dado dos eventos A y B de tal manera que A está contenido en B, es decir, que A es un subconjunto propio de B. Un subconjunto propio significa que todos los elementos de A pertenecen a B. Entonces la probabilidad de A es menor que la probabilidad de B. Así que fíjense que acá dice está incluido. No dice incluido así. Esto no es lo que dice. Dice incluido. O sea que es un subconjunto propio. La probabilidad de A es menor que la probabilidad de B. Siempre. Y la propiedad 10, fundamental que se la sepan y que la entiendan. Un subconjunto finito numerable de eventos no necesariamente excluyente. O sea, la probabilidad de la unión de un subconjunto finito numerable de eventos es menor o igual que la suma de las probabilidades, aquí me comí esto, de esos eventos. ¿Por qué menor o igual? Porque acá yo no estoy diciendo de que sean excluyentes. Estoy diciendo que son simplemente eventos. Entonces, si yo tengo el evento A, que son los números impares de un dado de 6. Tengo un D6, tengo los números impares 1, 3, 5. A esto hemos visto que la probabilidad de A es igual a ¿cuánto? 0,5. Bien. Ahora, la probabilidad, tengo B, que son los números mayores o iguales que 4. Entonces, 4, 5, 6. Esto implica que la probabilidad de B es igual a ¿cuánto? A 0,5. Bien. Ahora, tengo C es igual a los números menores, 1 y 2. Esto implica que la probabilidad de C es igual a ¿cuánto?
Ah, se las compliqué, ¿no? 2 sextos, ¿sí? O sea, 0,33. Me comí un 0. Esto es un 0,33. Bien, en fin, periodo 3. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de A más B más C? Si yo digo que es la suma de las probabilidades esta, voy a tener 0,5 más 0,5 más 0,33 y esto me da 1,33. Divino. ¿Está bien esto? No, porque tiene que estar entre 0 y 1. No. Dividido en 3. ¿Por qué dividido en 3? No, no es dividido en 3. Es que estamos repitiendo ciertos valores. Ah, estamos repitiendo 5, cosas. 1. Entonces, acá estamos diciendo que es menor o igual. Entonces, la probabilidad de esto es menor o igual que la suma de todo esto. ¿A qué va a ser igual? Ya lo vamos a ver. Pero lo importante es que si no son conjuntos disjuntos, no se cumple la igualdad. Esta igualdad solo se cumple si todos estos conjuntos son disjuntos 2 a 2. ¿Estamos? Bien, entonces, ahora vamos a unir dos de las de las propiedades. Vamos a unir la 4, que decía que si es un conjunto numerable de eventos finitos mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de la unión de dichos conjuntos es igual a la suma de sus probabilidades, y que simbólicamente estaba así. Y vamos a unir la 10. Entonces, aquí tenemos, estos son todos disjuntos, 2 a 2. Y si consideramos que A y B están definidos en omega, son mutuamente excluyentes o disjuntos. Entonces tenemos esto, que la probabilidad de la unión A con el evento A con el evento B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Ahora tenemos la propiedad 10, que acabamos de ver, con la desigualdad de Boole. Entonces, esto es P. La probabilidad de la unión de los eventos A, desde 1 hasta todos los que sean, es menor o igual a la suma de las probabilidades. En particular, dados dos eventos A y B definidos en omega no mutuamente excluyentes, ojo con esto, no mutuamente excluyentes, la probabilidad de la unión de dichos eventos es igual a las sumas de sus probabilidades menos la probabilidad de la intersección de dichos eventos. O sea, dicho de otra forma, tenemos esto. Si A y B pertenecen a F y A intersección B es distinto del conjunto vacío, entonces la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad B, y decimos, no, pero caramba, hay algo que está mal ahí, me puede dar un número mayor a 1, menos la probabilidad conjunta. ¿Por qué? Veamos. Tenemos A y B. Entonces, tenemos elementos que son exclusivamente de A, elementos que son exclusivamente de B y elementos que son de ambos. La probabilidad de unión de todo esto sería todo lo que está en ambos conjuntos. Todo esto es la unión de A y B. ¿Estamos? Entonces, yo podría dividir este conjunto en elementos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos en la unión, no en el omega, porque acá recuerden que yo puedo tener otras cosas, no me importa esto que está acá. Esto que está fuera del A y el B, no lo tengo en cuenta. Entonces, tengo A, lo puedo dividir en dos partes.
que son mutuamente excluyentes para A, o sea, son mutuamente excluyentes, eso sí, pero son colectivamente exhaustivos de A. O sea, A está compuesto completo por A' más la intersección de A y B. Entonces ahí tengo que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A' más la probabilidad de AB. Yo le puedo poner menos, no más. Yo le puedo poner menos acá la probabilidad de A' intersección AB. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto vale esta probabilidad? La probabilidad de la intersección entre A' y AB. ¿Cuánto vale? 0. Perfecto. Son conjuntos disjuntos. Es la intersección, no la unión. Ahora bien, la probabilidad o sea, AB yo lo puedo dividir en dos partes. Por un lado, podemos dividirlo en B', que es todos los elementos que solo pertenecen a B, más la parte que los elementos que pertenecen a A y a B. Entonces, la probabilidad de B es igual a la probabilidad de B' más la probabilidad de A y B. Podemos volver a hacer lo mismo que recién, menos la probabilidad de B' intersección. No era una A, era una intersección, perdón. Menos intersección AB pero sabemos que estos son conjuntos disjuntos porque lo acabamos de definir de esa forma que esto es igual a 0. Esto también es igual a 0. Bien, entonces, una vez que hemos particionado nuestros eventos de esta forma, vamos a analizar si esta proposición es cierta, o sea, la regla de aditiva especial, o la probabilidad total. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de AB. Veamos. Vamos a ver que la probabilidad de A más la probabilidad, o sea, vamos a dividir esto en esto. Hemos visto que son iguales. Entonces, la probabilidad de A es igual a la probabilidad de A' más la probabilidad de AB. La probabilidad de B es igual a la probabilidad de B' más AB, más la probabilidad de AB. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa con la probabilidad de AB? A ver, ¿qué pasa con eso? Lo están viendo. Está dos veces. Por lo tanto, tenemos que restarla una vez. ¿Estamos? Entonces, de esa forma vemos de que no podemos hacer las sumas directas y sí podemos hacer esto. Entonces, ahora sí, esta suma, tenemos la suma de las tres partes que son disjuntas. Es la probabilidad de A más la probabilidad de AB más la probabilidad de A' más la probabilidad de AB más la probabilidad de B'. Esos son tres eventos disjuntos, por lo tanto, la probabilidad de la unión de los tres es igual a la suma de sus probabilidades. Pero eso lo calculamos aplicando la regla aditiva especial o la regla de probabilidad total. ¿Estamos? No, después no me va a hacer falta hacer esta división, pero es para que ustedes comprendan por qué es que se resta una vez aquí. O sea, ¿por qué se resta esto? ¿Estamos? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda con respecto a esto? Bien, supongo. Perfecto. Entonces, vamos a ir con ejemplos y ejercicios. Tenemos unos 6 minutos y luego vamos a terminar la clase porque estamos yo estoy por empezar el examen final.
Bien. Clasificar los siguientes eventos, y esto voy a necesitar que ustedes se pongan los micrófonos, así podemos hablar entre todos y podemos ver de que hayan quedado claros los conceptos. Así que los que estén presentes, porque, o sea, tenemos 80 personas, no sé si están todos aquí, van a tener que o escribir o van a tener que contestar con el micrófono. Bien. Clasificar los siguientes eventos dependiendo si son mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivos, independientes, elementales o no. Se vacunaron por el COVID, o sea, el evento A se vacunaron por el COVID. B, tuvieron la enfermedad COVID. ¿Cómo son esos dos eventos? ¿Son mutuamente excluyentes? No. No, profe. ¿Son colectivamente exhaustivos? No. Tampoco. No. ¿Son independientes? Sí. Sí. Sí, son independientes, o sea, no importa si tuviste o no tuviste la enfermedad, o sea, los que lo vacunaron no le preguntaron Sí. si tuvieron la enfermedad, así que son independientes. ¿Son elementales? Recuerden, elemental es que cada uno contiene un único elemento o individuo. Sí, profe. ¿Estás seguro que son elementales? Y porque lo tiene, o sea, No, capaz que lo tuvieron y se vacunaron también. No, Ah. estoy preguntando si son elementales o si son colectivos, o sea, elementales significa que la cantidad de elementos del evento A es 1. La cantidad... No, porque lo puede tener o no lo puede tener, o puede estar vacunado o no puede estar vacunado. Cuando hablamos elementales, no estamos hablando en relación del otro evento. Estamos hablando de que el evento en sí mismo es unitario, tiene un solo individuo adentro o tiene muchos. Si digo, se vacunaron por el COVID. ¿Hay una única persona en el mundo que se vacunó por el COVID? No, colectivo. Ah, bien. Entonces no son elementales. Estamos bien. B. Cursaron la asignatura clase, una asignatura nueva que yo inventé, en el 2019, cursaron la asignatura en el 2018 o cursaron la asignatura en el 2020. A todo esto, clase solo se dictó esos 3 años. ¿Son mutuamente excluyentes? No. No. No, porque alguien podría haber cursado las 3 veces porque le gustó. ¿Son colectivamente exhaustivos? Sí, esos fueron los únicos años que se dio. O sea, todo el planeta cursó esa clase, lo hubiera cobrado más. No, profe. Si está la posibilidad de no cursaron, ahí estaría. Es que siempre está la posibilidad de no cursar algo. Bien. Bien, entonces son... ¿Por qué? Ahora, si yo estoy diciendo todas las personas que se recibieron y esta es una materia obligatoria, ahí sí podemos decir que es colectivamente exhaustivo. Ahora, si yo no estoy aclarando cuál es mi universo, que es personas que cursaron la asignatura, puedes no cursar la asignatura, punto. ¿Estamos? Entonces, esto no es claro. Si es colectivamente exhaustivo o no. Dependiendo de cómo yo defina mi universo. Si en mi universo omega es todas las personas que cursaron la asignatura clase, y entonces yo tengo en el evento A los que lo cursaron el 19, en el evento B los que cursaron el 18, y en el evento C los que cursaron el 20, entonces de todo mi universo, no sé por qué a veces me activa así. Yo tengo gente que la cursó aquí, gente que la cursó aquí, y gente, ponemos que por acá, y ahí tengo así. Entonces, si mi omega dice todos los que cursaron la clase, la asignatura clase, entonces sí es colectivamente exhaustivo. ¿Son independientes o dependientes? Independientes, profe. Son independientes, no importa si la cursaron, o sea, pueden cursar en los 3, o sea, el que la haya cursado en el 19 no me dice nada sobre si la cursó en los otros 2 años.
¿Son elementales? No. No. Entonces, no son mutuamente excluyentes, o sea, son no disjuntos. En el caso que definamos como nuestro universo, personas que cursaron la asignatura clase, son colectivamente exhaustivos, son independientes y son no elementales. ¿Va quedando claro cómo se interrelacionan estos conceptos? Bien. Sí, profe. En una tirada de una moneda en la mesa sale seca o sale cara. ¿Cómo son estos eventos? Tiramos una sola vez la moneda. Excluyente. Bien, son mutuamente Vale. excluyentes. ¿Qué más? Colectivamente exhaustiva. Colectivamente exhaustivo. Bien. ¿Qué más? Dependientes. Dependientes. Y como tiramos una sola vez, o sale uno o sale el otro, así que son independientes. Y elementales. Y son elementales. Bien. Porque una sola tirada. Es una sola tirada. Ahora tengo un dado, un D4, y sale el 6. Y en otro D4 sale menor a 6. Que salga un 6 es un evento imposible. Bien. Entonces, la probabilidad de A es igual a 0. ¿Y la probabilidad de B? Es 4 sobre... 4 sobre 5. Porque Es un 1, sí. D4 tiene 4 caras. Es 1. O sea, sí o sí sale menor a 6. Bien, entonces este es el evento cierto. Entonces, ¿cómo son estos dos eventos? ¿Son disjuntos o no disjuntos? Sí. Son disjuntos. ¿Son colectivamente exhaustivos? Sí. Entonces me mezclaron todo. Son colectivamente exhaustivos. ¿Son independientes o dependientes? Independientes. 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 ¿Son elementales o no elementales? Tiramos el dado una sola vez. Elemental. Elementales. Bien. Bueno, esta filmina está subida. La voy a actualizar porque hay un par de errorcitos que... Y me gustaría que ustedes analizaran los ejercicios. Lo que vamos a hacer, no. O sea, lean las cosas y la clase que viene vamos a empezar con los ejercicios y los ejemplos que nos faltaron. Así vamos afianzando los conceptos. Yo también me tengo que retirar, así que vamos a